Antes de empezar mi clase, yo le invito a que salude a alguien rápidamente, quebrante el hielo ahí. Hermano Marvin, bienvenido a su primer día. Qué bueno tenerlo por acá. La hermana Diana, ya persistiendo. ¿Cuántos creen que Diana próximamente va a ser una líder? Alguien diga amén. Sí, porque estamos capturando obreros y aquí no se desperdicia nada, ¿cierto que sí? Bueno, el pastor hoy está hoy estamos prendidos. Ya. Entonces quiero hablarles un poquito. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema bien importante. ¿Alguien recuerda? Dejémoslo ahí, Randy Arroyo, dejémoslo ahí. Mandó el video equivocado. Muy bien, estuvimos hablando acerca de ¿quién? De Pablo, ¿cierto que sí? Estuvimos hablando varias cosas de su ministerio y estuvimos viendo dentro de Pablo cosas como qué tanto dura nuestro proceso, amén. ¿Qué otra cosa miramos importante en esa clase? Que hay que soltar, muy bien. Decíamos que la gente del Antiguo Testamento repetía la misma historia, pero dice que había alguien que no la repetía, el mismo pueblo la asesinaba, pero Jesús vino a escribir una nueva historia. Amén, hablábamos de que Jesús vino a escribir una nueva historia y básicamente tomamos la vida de Pablo como una vida que estaba acostumbrada a la religión y que en su costumbre por la religión cometió errores atroces como perseguir la iglesia del Señor Jesucristo, pensando en que porque él no entendía el evangelio de Jesús era malo. Así que tomó la determinación de aniquilarlos basado en su devoción a Dios. Amén. Y resulta que uno basado en la devoción y en la pasión puede hacer cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas ¿qué? Muy malas. Y este es el gran problema que nosotros hoy tenemos con nuestras diferencias y nuestra manera de pensar y ver las cosas. Algunos consideran que una cosa está bien y otros consideran que está mal. Hoy vamos a entrar en otro hilo muy delgadito y vamos a hablar de una pregunta que hizo una mujer y después de eso usted me va a decir qué mujer es. Y esta mujer preguntó, al fin, ¿dónde es? Qué bueno, ya me estaba asustando. Una persona que no haya leído Juan capítulo ¿qué? No es digna de estar, no mentiras, pero ya es grave la cosa. Juan capítulo 4 nos habla de una mujer bien tremenda y es la mujer samaritana. No vamos a hablar ni de los maridos de ella, ni vamos a hablar de sus intentos fallidos en el amor, pero sí vamos a hablar de algo bien especial, aunque ese no es mi versículo, digámoslo así, base para hablar hoy. Pero quiero hacerles la misma pregunta que hace la samaritana. La samaritana se basa en un patrimonio cultural y terrenal que tenían los de Samaria. En la parte de Samaria, Jacob, en el tiempo en que estuvo, Dios le proveyó de varios pozos, ¿sí? Ustedes recuerdan por allá una palabra que dice que Dios empezó a brotar agua para Jacob aún del desierto, ¿cierto? Y por eso el pozo se llamaban los pozos de Jacob, porque resulta y acontece que brotó del desierto y Dios los diseñó para darle bendición a Jacob sobreabundantemente. Pastora, pero ¿por qué Dios diseñó pozos para Jacob y no los diseñó para otras personas? Porque Jacob empezó a utilizar algunos elementos espirituales o herramientas espirituales que nosotros hoy estamos desestimando y que no creemos que sean tan poderosos. Hacemos muchas quejas
y consideramos que nuestra queja va a desarrollar algo poderoso. ¿De dónde lo sacamos? No lo sé, y eso es lo que hoy vamos a averiguar. Hablemos un poquito de Jacob. Algo que estoy intentando hacer es hacerle un viaje en el tiempo. Y estoy intentando tomar citas, aunque no las voy a citar tácitamente. Si usted quiere las citas, al final yo con gusto se las puedo dar para que la reunión no se nos haga tan extensa, ¿ok? Voy a basarme en que todos ustedes han leído la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le voy a poner fe a esta formación. Yo creo en el nombre de Jesús que todos ustedes han leído las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en el nombre de Jesús que usted medita en la palabra. Amén. Así que me voy a basar en eso para hablarle de la palabra, para no llegar a puntos donde considero que usted ya debería de saber. Entonces vamos a hablar de Jacob. Jacob, hermano de quién? Saúl, vamos bien. Jacob, hermano de Saúl, ¿cierto? Jacob, que amaba ¿qué cosa? Que amaba ¿qué cosa? ¿Qué anhelaba? La primogenitura de su hermano. Jacob en el vientre de su madre. No. ¿Cómo se llamaba la señora? La mamá. Rebeca. Vamos, o aprenden o aprenden en el nombre de Jesús. Amén. Sí, o sea, yo vengo con un propósito claro de que la gente aquí me tiene que salir con algo en la cabeza. Me niego a hacer un monólogo aquí hablando con una pared. Mamá llamada Rebeca. Dice la palabra que el esposo de Rebeca se llamaba Isaac. Pastora, ¿por qué tanto nombre? Si el nombre no importa, usted se va a dar cuenta que hay algo que usted tiene que estudiar y se llaman las genealogías. Son canzonas, son aburridoras, mamá de no sé quién. Es más, lea números y verá que se cansa tremendamente. Pero cuando yo empecé a ver la genealogía de Jesús, me di cuenta que las genealogías son supremamente importantes. El problema que tenemos muchos hoy es por nuestras herencias de maldición. Tú no naciste mal geniado, pero tú eres mal geniado. Amén. Y la razón por la cual esas cosas muchas veces pasan es porque usted viene perseguido de una generación. Dicen los historiadores, quien no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Por eso es importante las genealogías. Si tú sabes de dónde vienes, tú sabes qué cosas buenas heredaste, pero qué cosas malas tienes que rechazar. Porque si no te van a perseguir. Tú no puedes quebrantar una maldición que no sabes que es maldición. ¿Me hago entender? Mucha gente habla de las cosas malas y las hace parte de su personalidad. Yo soy así, a mí nadie me cambia. Cuando tú dices ese tipo de cosas, automáticamente te estás maldiciendo y te estás ¿qué? Atando. No tienes posibilidad de avanzar. Le dejas el camino a la gente que te rodea que te aguanten. Amén. Porque usted es así. Entonces la gente no es la que tiene que cambiar para que tú estés tranquilo, pero tú no cambias para que la gente sienta que Dios está contigo. Una persona que tiene a Dios es una persona que siempre estará confrontada al cambio. Dígale al que está al lado, usted tiene que cambiar, yo tengo que cambiar. Uno de los grandes problemas es que mucha gente cree que no tiene que cambiar, pero todos, incluyéndome, tenemos que cambiar. Amén. Si no, no estudiaríamos las Escrituras. Las Escrituras son para generar ¿qué? Cambios. Si hoy estudiamos la Biblia y usted no le sirve esto para cambiar, perdimos casi 2 horas de nuestro tiempo. ¿Me está entendiendo? Sigamos. Entonces cierro paréntesis. Rebeca, mamá de Jacob, Isaac. ¿Isaac de qué? Hijo de Abraham. ¿El de la qué? El de la promesa. ¿Hijo de quién? Sara. Muy bien. Vamos a ejercitarnos. Amén. Sí. Hijo de Sara. Y también tenía un hermano que se llamaba ¿cómo? Ismael. ¿Hijo de quién?
Agar la esclava. Vamos bien. Ahí se van, si ven, no importa, y lo voy a seguir cogiendo así. Entonces, resulta que esta generación poderosísima, pero queriendo hacer las cosas a su manera, ¿cuántos lo hacen a su manera? Amén. Esta generación cometió unos errores garrafales. Sara tuvo una revelación personal que Dios le iba a dar un hijo con un amante. Cosas que solo el diablo sabe. O sea, yo no sé de dónde me va a salir esa cosa a mí. Pero tanto era el desespero de Sara por querer tener un hijo, que nunca pensó, uno, que Dios se lo pudiera dar; dos, que estaba muy vieja para tenerlo; tres, se te pasó el tren; cuatro, o sea, cualquier cantidad de cosas Sara ya tenía argumentadas en su cabeza. Seamos honestos, una mujer de 90 años, aguantarle el trote a un viejito de 100 y pico, pues no, por donde usted lo viera no cuajaba el muchacho. Pero dice la Biblia que Dios había escogido ¿a quién? A Sara. Sigamos con la historia. Dejemos a el hijo de la esclava a un lado un momentico, porque hoy no vamos a estudiar esa genealogía. Vamos a mirar por el lado de Jacob. Entonces Jacob viene por la promesa, Rebeca queda embarazada, y dice la Biblia que ¿qué pasaba en el vientre de Rebeca? Había un Afganistán. O sea, la cosa estaba dura. Dice que Rebeca no ve, si de por sí uno en embarazo no ve la santa hora de salir, Rebeca desde que inicia su embarazo no sabía cómo salir de esos muchachos, porque dice que eran dos naciones que se peleaban entre sí. La pelea era sencilla: ¿quién va primero? Entonces el más grande le ganó al más pequeño, porque dicen que Saúl era robusto, Jacob como que era, de hecho la Biblia dice que era lampiño, ¿no? Quiere decir que el hombre era como un chico mango, nada de pelo por aquí, nada de pelo por allá. Y dice que Saúl era velludo y que tenía cabellos largos. Pues para las que les gustan los peludos, ahí tienen. Esaú era un prototipo simpático de la cosa. Pero entonces dice la Biblia que Esaú se adelantó y que Jacob, ¿qué pasó? Lo agarró. Pero con todo y eso salió de segunda. Hablo de un ministerio de un hombre que fue el segundo. La Torah tenía establecida como ley que el primero iba a ser la persona que heredara, ¿sí? Heredaba el mayor, y ese mayor lo que hacía no era que se cogía todo para él, pero de una u otra forma él administraba entre los demás hermanos, y tranquilamente era lícito que él quedara con la parte más grande. Era el mayor, él sabía administrar, se le confiaba la herencia al mayor, porque el mayor era símbolo de responsabilidad. Esaú, la verdad, nunca apreció esto, y dice la Biblia que le vendió su primogenitura por un ¿qué? Un guisado de lentejas. No fueron cualquier lentejas. Hay que aclarar que Jacob tenía unos dotes culinarios increíbles. Tenía un comedor comunitario. Y resulta y acontece que con sus dotes culinarios logró negociar. No robó, negoció. Nadie lo roba cuando usted entrega y le dan algo a cambio. ¿No le ha pasado que compra algo y le sale qué? Malo. Y usted dice, me robaron. Pero la palabra no es me robaron. La palabra es no supe negociar. ¿Me está entendiendo? Que le costó un carajal de plata, pero no supiste negociar. Pues Esaú no era buen negociante, y dice la Biblia que Jacob le cogió su primogenitura. A todo esto entonces viene el desierto de Jacob, porque cuando Esaú cae en cuenta de que su hermano le había robado la primogenitura, que no se la robó, la negoció.
Entonces se encendió en ira Esaú, y ¿qué quiso hacer? Matar a su hermano. Es desterrado Jacob al desierto, y entonces en el desierto, más o menos la ubicación donde él fue exiliado, más o menos ¿a dónde fue? No me adivinen, dígame si saben o no saben. Bien, dígale al que está al lado, usted tiene que estudiar geografía bíblica. Usted tiene que ubicarse en los lugares, si no usted no va a poder saber de lo que le estoy hablando. Y muchos, mi amor, ¿me ayudas con el sonido? Está alto y va a pitar. Muchos las ubicaciones geográficas te muestran el porqué de una guerra o el porqué de una manifestación. Esaú estaba al norte del desierto, y ese norte era cerca a Canaán, y en Canaán estaban los mares. Recuerden que era la tierra que fluía leche y miel. Entonces estaban las cascadas, estaban todas las riquezas naturales con las que una familia tranquilamente podía estar. Esta ciudad, por ser este lugar de Israel, por ser un lugar tan desértico, el agua era considerada un tesoro, definitivamente. Era un tesoro para la gente. Ahí está bien, amor. Entonces dice la Biblia que él estaba en ese lugar que era un tesoro, pero lo que hizo Jacob huyendo de su hermano fue que cogió hacia el norte, para ser claros, ¿cómo se le diría? Sur-norte, no sé, para el sur-oeste, cogió para el suroeste. Entonces en el suroeste era el desierto, y no habían ahí pozos de agua, ni habían ríos, ni había mares cerca, ¿no? Entonces él se va a trabajar y conoce a una mujer que es, ¿cómo se llamaba la esposa de Jacob? Raquel. Entonces Raquel, ¿qué era? La prima, pero ¿cuál era su oficio? Era pastora. Entonces Jacob huye a una tierra donde el esquema se empieza a quebrantar. En el norte de Israel, la costumbre era que los pastores eran ¿qué? Hombres, valga la redundancia, y que se hacían cargo de las ovejas los pastores. Pero él llega a donde un hombre que la Biblia no registra que Labán tuviera hijos varones. De hecho, habla realmente de 2 hijas mujeres. Se presume que tal vez con alguna esclava pudo haber tenido, digámoslo así, un hijo varón, pero la Biblia no lo registra en forma. La Biblia registra 2. Registra a Raquel y registra a Lea. Pero Raquel era la pastora, y Raquel había tenido que quebrantar sus costumbres masculinas de su pueblo para asumir algo diferente. En ese proceso usted sabe qué pasa. Viene algo que se llama la codicia de un suegro por tener un buen trabajador, y a partir de ahí le da primero a la mayorcita, después le da a la menor, trabaja 14 años, estoy resumiendo, pasando muy rápido, y entonces a partir de ahí él se independiza. ¿Cuántos quieren un negocio propio? Amén. Dígale al que está al lado, hermano, créale al Señor. Ya, él decide independizarse porque la verdad estaba esclavizado de su suegro. En esa independencia el suegro pone las condiciones y dice: bueno, dame las ovejas blancas, que eran las mayores, y yo me quedo con las ovejas, tú te quedas con las ovejas de colores. Y empieza a ver algo particular, y es un hombre de Dios que estaba acostumbrado a que el Dios que tenía le podía responder en cualquier condición, y que no se ceñía a lo que habían establecido. Lo normal es que las ovejas eran blancas.
Y lo normal es que la mayor producción de ovejas que tenían que haber eran ¿qué? Blancas. Las pintadas eran poco negociables y aparte de eso, las pintadas eran escasas. Así que él le dice, dame las blancas, y dice la Biblia que Jacob no se pegó a nada. Dígale a alguien, no se pegue de nada. Hay gente que se pega de un trabajo, hay gente que se pega de un marido, de una mujer, de tantas cosas y terminan perdiendo lo más por lo menos. Jacob no se pegó y dijo, ok, ¿quiere las blancas? Hágale. Después dice la Biblia que empezaron a salir más ¿qué? Más manchadas. Entonces el suegro dijo, ahora quiero las ¿qué? ¿Será que estaba siendo abusivo el suegro? Pero ¿será que Jacob era bobo? ¿Qué piensa usted de Jacob? ¿Era cómo? Inteligente. ¿Por qué tú dices que era inteligente? Ya, dime tú, Nandi. Ya. Ujú. Ujú. Muy bueno, pues así mismo es, sí, ciertamente Jacob. Recuerde que los orígenes de Jacob, su nombre, ¿qué quiere decir? Todo lo que tú viviste en el mundo te sirve y puede ser utilizado para bien. Amén. Su naturaleza humana era ser tramposo, pero dice la Biblia que Dios le cambió el nombre porque Jacob no quería ser así y se lo puso y le dijo Israel, ¿cierto? Pero Jacob sabía cómo aprovechar un buen negocio. Jacob sabía cómo era la vuelta. Y lo otro muy y más importante, me atrevería a decir yo, es que Jacob había aprendido a conocer a Dios y sabía que su bendición nunca dependió de Labán, siempre dependió del Señor. A eso yo le llamo inteligencia espiritual. Dígale al que está al lado, sea inteligente espiritualmente. Hay mucha gente que se embrutecen espiritualmente. Amén. Y el espíritu trae sabiduría y la sabiduría trae inteligencia. No confundan nobleza con ignorancia. Hay gente que dice, yo soy noble. No, usted no sabe y por eso no lo hizo. ¿Me está entendiendo? Jacob era inteligente espiritualmente. Él sabía, Dios me bendice. Pero Labán en su viveza no conocía a Dios y no sabía lo inteligente. No era tan inteligente como Jacob, como para conocer a un Dios que bendice en lo gordo o en lo flaco. No sabía que Dios también podía estar en lo que parece débil, pero que Dios bendice con lo débil. Esa ignorancia fue la que mató a Labán, pero esa inteligencia fue la que bendijo a Jacob. Entonces, a lo último, Labán no tiene otra salida, sino que dice, pues váyase, y se va. Y todo esto para decir que Labán manda a su yerno y a sus hijas al desierto totalmente, a un lugar donde no había pozos de agua. Y entonces Jacob empieza a pensar, ¿cómo voy a hacer? Y Dios le empieza a mostrar pozos y empieza a abrirlos de la tierra. ¿Ha leído esa parte de la Biblia?
Poco la han leído, tarea. Entonces, de ahí a ese lugar del sur oriente de Israel queda Samaria. Entonces Samaria quedaba en un desierto. Si usted mira a la mujer samaritana, dice que a Jesús le era necesario, iba para otro lugar que ahorita no recuerdo, y que le era necesario pasar por Samaria, pero que los judíos, por no pasar por donde los samaritanos, se daban la vuelta para no pasar por territorio samaritano, porque no se la llevaban entre sí. Todo esto para decirte, la pelea, ¿cuál era? El pozo de Jacob. Esa era toda la pelea. Entonces, hasta el día de hoy, esa sigue siendo la pelea. Mira la división de Israel geográficamente. En estos momentos el movimiento islámico y el movimiento judío se siguen partiendo por toda la mitad. Lo que hoy, en ese tiempo, se llamaba Samaria, es lo que hoy llamamos ¿cómo? Palestina. Es lo que hoy llamamos Palestina. Esa es la nueva Samaria, por así decirlo. Entonces, si usted mira lo que está dividiendo esta nación de esta otra nación, Palestina, de Israel, es el muro de lamentaciones. ¿Cierto que sí? Y ese muro, atrás de ese muro está el pozo de Jacob, donde Palestina dice: es mío. Y donde Israel dice: tenemos que atacarlos porque esa tierra es parte de Israel. La pelea que sigue habiendo es territorial. Hasta ahí vamos claros. Recuerde decirme si voy muy rápido. Entonces la samaritana hace una pregunta muy coherente: ¿a dónde hay que adorar al Señor? Y dice lo primero: nuestros antepasados dijeron que ¿dónde? ¿En dónde? En Samaria, los antepasados. Y los judíos dicen que ¿qué? En Jerusalén. Había esta disyuntiva de que se tenía que tener un lugar para adorar a Dios. Y es aquí donde empiezo realmente mi enseñanza de esta noche. ¿A dónde es? ¿Dónde puede ser el lugar donde tú puedes adorar a Dios? Entonces vamos a remontarnos a la historia para poder llegar a lo que Jesús estableció. Y vamos a terminar en un lugar bien interesante. Éxodo capítulo 33, verso del 1 al 7, pero ojalá lo leas todo. Éxodo capítulo 33 nos habla claramente de un suceso que marcó la historia de los israelitas. Un hombre llamado, ¿cómo? Del 1. ¿Cómo se llamaba el hombre que fue precursor en el libro de Éxodos de la historia? Moisés. Moisés. Resulta que Moisés, ¿quién era Moisés? Un hebreo criado ¿con quiénes? Con egipcios. ¿Con costumbres más hebreas o egipcias? ¿Qué más era Moisés? Hablemos del pasado de Moisés. Nieto del faraón, criado en el palacio real. ¿Qué más era? Sí, pero ya no me hable de detalles. Dígame espiritualmente qué era Moisés. Va. Nada, sierva. En Egipto. Era un príncipe, muy bien. ¿Qué más era? Dígale al que está al lado: rumee, rumee. ¿Usted sabe qué es rumiar? Mastique. Dicen que las vacas no sé cuántos estómagos tienen. Todavía no me acuerdo. Creo que son 3.
¿4? 4. Entonces ellas, para pasar de un estómago al otro, no sé cómo es la pasada, todo lo tienen que pasar mascadito. Por eso usted ve una vaca comiendo y está haciendo esto. Y hasta que no lo dejan triturado, no lo tragan. Mastique. Pasó por, bueno, si analizamos su carácter, pasó por varias etapas, ¿no? ¿Da? Inicialmente, luego la decir que era un hombre impulsivo, porque él al ver que estaba golpeando a alguien del pueblo de Egipto, entonces él se fue contra el soldado romano. Impulsivo, perfecto, vamos bien. Segundo, podríamos decir que fue en el momento, fue un hombre temeroso, pues no le creía completamente a Dios basado en sus indicaciones, porque inicialmente no se presentó delante del faraón, sino que quiso matar a su hermano. Para ahí. Tú dices inicialmente, o sea, no empezó con Dios. No le creyó a Dios completamente. Hablemos del Moisés que no le creyó a Dios. Ya Randy nos dio una pista. Impulsivo. Era un hombre impulsivo. Hablemos del pasado de Moisés. No me hable del libertador. Hábleme del Moisés dentro del castillo, dentro de la familia del faraón. ¿Quién era Moisés? ¿Cómo? Era idólatra. Moisés no aprendió a creer en Dios. ¿Aprendió a creer en quién? Era un hombre caprichoso, sí, podría decirse, pues. Ya, ¿qué más era? ¿Cómo, Octavio? Era un asesino, muy bien. ¿Qué más era? ¿Cómo? Asesino. Miren, si ustedes no saben de dónde vienen, el día en que Dios los ponga en el lugar donde tienen que estar, ustedes se van a enaltecer y no van a recordar nunca de Dios de dónde los sacó. Por eso es lo importante de uno saber, los hombres de Dios, de dónde salieron. Porque hay gente que piensa que uno se para aquí y que uno siempre fue así. Pero la mayoría no quieren recordar su pasado. Pero es el pasado el que bendice y que muestra y da gloria a Dios de que la mano del Señor está contigo. Tiene que haber un antes y un después. Y el problema es que nosotros los cristianos todo lo queremos pintar color de rosa y decir y vender un evangelio, perdónenme, idealista y fantasioso, que usted ni siquiera está viviendo hoy. Queremos vender un evangelio donde todo lo pintamos color de rosa, pero que tú tienes una nube de oscuridad en tu casa, aún asistiendo a la iglesia. Entonces tienes que aprender a reconocer los errores tuyos y los de todo el mundo. Yo siempre le digo a una mujer cuando yo la veo muy desmedida en el amor por su esposo, haga el favor y lo revisa. Estoy segura de que algo malo tiene. Y si usted no le ve algo malo, usted tiene un problema y el problema es suyo y se llama idolatría. Usted idolatra algo. Por lo tanto, el día en que esa persona te falle, el mundo se te va a venir encima y tu vida se va a acabar. ¿Me está entendiendo? Moisés era un asesino, Moisés era un hombre caprichoso, Moisés era idólatra, Moisés era fornicario porque no se había casado, andaba con mujeres. Moisés tenía un problema de ira, era impulsivo, era iracundo, era una persona sin dominio propio. Esas características vemos en Moisés. Pero dice la Biblia que Dios a ese hombre con todas esas características tan negativas lo escogió para ser libertador. Entonces usted tiene que mirar la maldad del hombre para que reconozca el milagro de Dios. Si usted no mira la maldad del hombre, si usted no mira su maldad, usted va a decir que usted cambió.
Pero usted y yo no cambiamos, a nosotros nos cambiaron, que es muy diferente. Entonces mire que Moisés, dice la Biblia, que fue escogido por Dios para ser libertador de la tierra, libertador del pueblo de Israel, y que Dios escogió a ese hombre con todas esas características nefastas, lo trató en su carácter y lo transformó. El mismo asesino es al mismo el que Dios le llama el hombre más manso de la tierra, pero era un asesino iracundo. Háblame duro, ¿qué te pasa? ¿No comiste? Ah, no. En algún momento muestra la Biblia que la naturaleza de Moisés andaba por allí, como tu naturaleza te anda tocando siempre, amén. Como el viejo hombre le está diciendo a usted, vámonos otra vez, armar el reguero de pinza. Usted sabe que nosotros no nos dejamos de nadie, en fin, tantas cosas. Pero este hombre con todas estas características negativas fue el que Dios escoge y dice, tú vas a libertar a Israel y tú me vas a ser instrumento útil. Este hombre después tiene otro título y es llamado amigo de Dios. Esto es increíble, increíble. Dios amigo de un asesino, increíble. Dios amigo de un iracundo, pero era amigo de Dios. Tú lo lees todo en el capítulo 33. La forma en que Dios se manifestaba a Israel era a través de Moisés. Pero miren las características de Moisés y dígame si no había gente más santa en Israel. Comparemos a Moisés con el pueblo de Israel. ¿Quiénes tenían mejores costumbres? Israel. Israel desde pequeño conocía la palabra. Israel desde pequeños sabían que tenían que honrar a Dios. Israel desde pequeños aprendían a temerle al Señor. Si hablamos de costumbres, las costumbres más sanas no eran de Moisés, eran de ¿quién? Del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que fue Moisés quien decidió desarrollar comunión con Dios. Y es que hay algo, y es que cuando tú decides desaprender para aprender de Dios, ahí es donde tú puedes conocer realmente a Dios. Los discípulos decían, la mujer samaritana decía, nuestros padres nos dijeron, ella nunca había averiguado, ella tenía la teoría de ¿quién? De sus padres. Israel tenía la teoría de sus generaciones. Ellos tenían sus costumbres, se aferraban a sus costumbres y cogían a Dios y lo encajonaban y decían, Dios hasta aquí puede hacer. Dios es temible, Dios es poderoso, Dios es milagroso, pero hay que esperarlo, nadie puede entrar a él. Al punto en que el capítulo de Éxodo 33 habla de la primera comunicación o del primer templo más bien que la Biblia establece. Era un mobiliario, es decir, una carpa. Esa carpa Moisés la cogió y la armó y él se metía en esa carpa a hablar con Dios. Al principio iban a la montaña, recuerda, y dice la palabra que solamente había un hombre que lo acompañaba y era un ¿qué? Un joven llamado ¿cómo? Josué. Josué tenía escasamente 16 añitos cuando acompañaba a Moisés. Dice que cuando Moisés iba entrando al mobiliario o cuando entraba a la presencia de Dios allá en la montaña, Moisés tenía que decirle a Josué, quédate aquí. ¿Por qué Moisés tenía que darle órdenes a Josué que se quedara ahí? Porque Josué no tenía límites algunos. Porque Josué
quería estar en la presencia de Dios, así como Moisés. Porque Josué en su corta edad, un espíritu joven, ojo, no una persona joven. Yo he conocido jóvenes más viejos, jóvenes con mentalidad de viejitos, que uno dice, Dios mío, pero movete, hace algo. O sea, es gente que ya tiene reumatismos a los 15 años. Tienen dolores de espalda, se levantan. O sea, es una cosa terrible. Yo siempre he dicho, eso es espiritual. O sea, a mí no me cabe que una gente con todo su colágeno encima, espiritual. Este muchacho era joven de cuerpo y joven de espíritu. Amén. La gente que es joven de espíritu es la gente que siempre está abierta a aprender. Muchos eran los de Israel, pero ninguno salía a acompañar a Moisés, porque los demás decían, es Dios, somos nosotros. Josué decía, pero si Moisés puede hablar con Dios, ¿por qué yo no? Pues yo voy a irme con él. ¿Me está entendiendo? Son dos maneras de ver las cosas totalmente diferentes. A veces cogemos y entronamos a Dios en un lugar donde no le damos honra, le damos un lugar. Tú puedes tener a Dios en la carpa de tu casa, en la carpa de tu iglesia. Tú puedes tener esta puede ser tu carpa. Hay mucha gente que no siente a Dios sino en la iglesia. Tu carpa puede ser tu cuarto. Tu carpa puede ser tu celular, tu trabajo. Hay gente que no predica de Cristo sino en el trabajo. Gloria a Dios por ellos, pero no son capaces de predicarle a la vecina, no son capaces de predicarle a la mamá, no, porque tienen carpas. La primera forma del templo de Dios fue en carpas. Entonces allá solo entraba Moisés. Dice la Biblia que Moisés entraba a la carpa. Era algo increíble eso. Y que cuando Moisés entraba, una columna ¿de qué? De humo en forma de nube lo acompañaba. Eso es un misterio. Y dice que la columna de nube se ponía en la puerta del campamento o de la carpa. Y dice que la gente, los de Israel, se quedaban viendo por las endijas de sus carpas así. Y dice que nadie se sentaba hasta que Moisés no saliera, porque ellos consideraban que tenían que honrar a Dios y estar de pie. Estaban de pie, miraban por la endija de su casa, miraban el espectáculo de otro en la presencia de Dios, pero ellos no eran capaces de salir de su casa para buscar esa misma presencia. Recuerde quién era Moisés. No era diferente a ningún israelita. Y los israelitas tenían más ventajas que el mismo Moisés. Moisés tenía un espíritu abierto a aprender de Dios. Quería conocerlo. Quería garantías de su presencia en su vida. Este es el famoso versículo donde Moisés empieza con una conversación con Dios, y la primera conversación que Dios le dice a Moisés es: no voy a ir con ustedes porque este pueblo es idólatra. Esta gente, palabras más palabras, es duro. Una vez a mí me predicó esto y a mí me impactó y yo dije, qué duro, pero era cierto. El pastor me decía a mí: Lady, Dios nunca se equivocó. Israel no merecía estar en la tierra prometida. Es muy bonita la historia de Moisés diciendo que entren, que no sé qué, que no sé cuándo, pero al final el pueblo nunca entró y nunca fue por Dios, fue por el corazón de ellos. Hay gente que no le permite en su corazón entrar a la presencia de Dios, porque tienen demasiada dureza como para estar blanditos ante la presencia, porque no pueden ser derribados por Dios, quieren estar ahí en el caballo. Por eso nadie entraba. Moisés entraba como asesino y como pecador. Y son los pecadores los que entran a la presencia de Dios, no los santos.
pecadores que reconocen que pecan y no que se victimizan. Quiero hablar de esta diferencia. Y hay unos pecadores que dicen: yo soy pecador y Dios mío, ten misericordia de mí, pobre de mí, porque yo, Señor, soy un ser humano. Te estás victimizando. Tú tienes que ser un pecador victimario. O sea, usted tiene que ser el malo de la película, para que me entienda. Solo el que se considera y mira su pecado en verdad y dice: de verdad yo fui capaz de hacer esto, de verdad mi naturaleza es tan malvada, ese es el que está reconociendo que tiene maldad dentro de sí. Moisés reconoció su maldad: soy un asesino. Por eso cuando él tiene su primer encuentro con Dios, ¿qué dice él? Empieza a tartamudear, y por eso Moisés empieza a decirle a Dios: no, yo no soy digno, yo no puedo. Pero no era porque no tuviera capacidad, es que Moisés sabía quién era. Y cuando él miraba, él no cumplía los requisitos. Sí. Así es. Y cuando uno mira la profecía de Jacob a cada uno de los hijos, miramos que la profecía de Leví y Simeón fue: ustedes son chacales, son espadas, son instrumentos de violencia. No quiero participar, es una versión internacional. Y le dice: no quiero participar de sus reuniones ni aplicar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron todo. Entonces, me llama mucho la atención de que la profecía que le da Jacob a cada uno de sus hijos se ve en la generación de Leví, una generación de violentos. Y cuando ya Moisés entra a tener ese encuentro con Dios, entra a cortar con esa generación de violencia, porque de hecho ya había sido violento. Me llama mucho la atención. Tremendo ese dato, sí, muy cierto. Moisés era de la generación de Leví y era una generación que es chistoso, porque es la misma generación de la que salen después los sacerdotes. Mire la diferencia que puede hacer una persona que se arrepiente en una generación. Mire la diferencia tan tremenda. El arrepentimiento de Moisés, la rendición de Moisés cambió totalmente su generación, y de ahí está su hermano Aarón, ¿recuerda? Y resulta que Aarón era de la misma generación que Moisés, y Aarón es el primer sacerdote escogido por Dios, y de ahí se desprenden todas las generaciones del sacerdocio. La generación que en un momento fue tomada como instrumento de guerra y de muerte, hoy es la generación hasta el día de hoy que fue consagrada para servir a Dios de continuo en el templo. Cosas tremendas. Entonces Moisés hablaba con Dios, el pueblo se quedaba afuera, y entonces este es el primer templo. El primer templo dice que tenía una columna de nube, y esa yo quise preguntarle a Google cómo es una nube, porque de verdad que yo nunca he cogido una nube, y las escasas veces que he montado en avión pues no la puedo tocar. Entonces yo quiero saber qué es una nube. Dice, esa nube puede ser, dice que es la acumulación de gases o es la acumulación de polvo. ¿Sí? Se forma, y lo que hace es que enturbia de una u otra manera la visión, o genera otro tipo de ambiente que tiende a ser más oscuro de lo normal. En pocas palabras, Pablo dice algo poderoso. Dice: ahora nos vemos como en un espejo, mas entonces llegará el tiempo donde nos veremos cara a cara. Entonces, ¿por qué tomo esta cita? Porque los espejos en ese tiempo no son como el espejo de su casa, que usted se ve nítido, o que usted compra unos para verse más gordo o más flaco, de acuerdo a lo que usted quiera como verse. Nosotros tenemos un espejo en la casa donde todo el mundo se ve flaco. Sari y Angie todo el tiempo se ven allí. Yo no me veo allí.
Sí, se ven gordos, perdón. Yo nunca me veo en ese espejo, yo paso así porque yo no quiero ser destruida en mi autoestima más de los problemas que tengo con mis bananos. Pero ellas son felices tomándose fotos allí porque el espejo les saca macana. ¿Me está entendiendo? Entonces resulta y acontece que no eran ese tipo de espejos, y con todo y es un espejo, es algo ilusorio, es algo que parece real pero que no lo es. En este tiempo los espejos eran como ¿cómo decirlo? Como los platillos de si Melissa los brillara, tiene que brillarlos, ¿no? Sí. Si Melissa los brillara, estos serían los tipos espejos que había en ese tiempo. Entonces la gente se veía en ese espejo, por decir algo, que era como un material como ese, y se miraban así, pero se veían borrosos. No es como ahora que usted se saca la espinilla y dice, no, era otro. ¿Cómo, amor? Era un bronce pulido, exacto. Entonces la nitidez pues no era muy buena. Entonces Pablo dice, ahora nos vemos con Dios como si estuviéramos como en un espejo. Está diciendo, ahora la cosa no es como tan nítida, ahora no es como tan clara, pero llegará un momento donde nos veremos con Dios cara a cara. Está hablando de una transición. Amén. Está hablando de transitioning. ¿Cómo es? Decime, ¿cómo se dice? Eso, otra vez. Eso. Entonces está hablando de esa transición donde en un tiempo las cosas son turbias. En ese tiempo la columna de nube no dejaba ver a la gente que estaba pasando, ¿qué? Adentro. La gente de todas maneras estaba a la expectativa de la puerta de su casa mirando a ver qué. Pero la nube no dejaba ver qué estaba pasando. En este mismo capítulo, Moisés le hace una petición a Dios. ¿Y la petición cuál es? Le hace dos peticiones, para ser honestas. La primera petición que le hace Moisés a Dios es: si tú no vienes con nosotros, no vamos para ningún lado. Dios anteriormente había dicho, yo no voy, pero les voy a mandar un ángel. Y tremendo, porque Moisés dice, a mí un ángel no me sirve. Si tú no vienes, de aquí no nos movemos, y entonces aquí nos morimos en el desierto. Dios dice, este muchacho me conoce, bueno, voy contigo. Pero ya Moisés se puso más confianzudo. Amén. Y entonces le dice, yo te quiero ver cara a cara. Y Dios le dice, uy, estás pidiendo algo que te pasaste, Nico. Te pasas, Nico. O sea, le estaba diciendo, no, ya hasta allí no podemos. Pero mire que un hombre del Antiguo Testamento tiene el firme sentir de ver cara a cara a Dios. Y en el Nuevo Testamento Pablo está diciendo, ahora ustedes siguen viendo a Dios como en un espejo, pero Cristo ya había venido. O sea que las mentes no habían transicionado. La gente seguía viendo a Dios por la columna de nube, pero nadie quería ver a Dios cara a cara. Moisés en el Antiguo Testamento, por la relación que tiene con Dios, dice, ¿por qué no nos vemos? ¿Se ha enamorado usted? Y no le ha pasado que uno empieza con el mensajito, después con la llamada, sigámonos llamando, te mando un chocolate, te gasto un cholado y te invito a una salchipapa, pero después usted llega a un punto donde dice ¿cuándo nos vemos? Amén. Y ese cuando nos vemos es, quiero hablar contigo, quiero saber, quiero ver cuál es el barro al fin que tienes en la cara. Yo quiero conocerte, y ya el teléfono no me es suficiente. Por eso la gente dice que amor de lejos, dejémoslo ahí, porque es un problema tú tener una relación con alguien que vive... Yo te busco, yo te pienso, yo te siento, pero no te veo, pero no te cojo. Un amor sin coger, sin agarrar. Lo bueno del matrimonio es agarrar. Si hay algún casado que me apoye.
Eso es lo sabroso del matrimonio. La verdad, el noviazgo tiene unas restricciones y por eso usted tiene que saber bien con quién se casa. Porque si no, puro tilín y nada de paleta, lo dejan ahí. Dejemos así. Entonces, sigamos. Resulta que la Biblia dice que Moisés dice, veámonos face to face. Ya tengo ganas de estar contigo y no me basta. Pero era el único hombre en ese momento que podía hablar con Dios. Pero entre más conocía a Dios, más quería conocerlo. Ya escucho tu voz, ya el rostro me resplandece, ya respaldas mis palabras, pero necesito más. Ahora te quiero ver. Y Dios le dice, mira, lo que estás pidiendo está complicado, porque mi esplendor te mata. Pero hagamos una cosa, y esto me parece increíble, el amor de Dios. Le dice, hazte en medio de la roca, en una endijita. Y usted sabe qué es hacerse en medio de la roca. Estaba diciendo, tiene que haber una roca entre tú y yo. Sabe, Antiguo Testamento mencionando al Mesías y diciendo, solo hay un camino. Nos podemos ver por medio de la roca. Nos podemos mirar por medio de la roca. Hazme aquí en la roca. Pero dice, pero cuando yo pase, vamos a hacer algo. Uno, voy a poner mi mano. Y esto me parece tremendo, porque cuando Cristo va pasando por tu vida, lo primero que usted siente es la mano de Dios sobre usted. O si no, dígame si usted no siente la fidelidad, o si no, dígame si usted no siente la soberanía, la grandeza, que Dios lo guarda, que Dios lo cuida. La mano de Dios está allí. Pero después Dios dice, y vamos a hacer algo. Yo voy a quitar un momentico mi mano. Y cuando quite mi mano, tú verás mi espalda. Y Moisés con eso se sintió matado. Ya, se ha enamorado usted. Vuelvo y le digo, solo una persona enamorada sabe que es verle al que uno ama la espalda. Cosa tan inatractiva, la espalda no dice nada, pero tú sientes la espalda, espalda con espalda, es mi espalda. ¿Alguien me entiende? Ay, aquí hay gente muy dura, no se han enamorado, Dios mío bendito. Y dice la Biblia que lo primero que Dios hizo fue que quitó la mano. Y aquí es que uno piensa que Dios no está con uno. Cuando Dios te quita la mano, cuando Dios te quita el sustento, cuando Dios te quita tu seguridad. Pero lo tercero que hace es que en vez de mostrarte la cara, te muestra la espalda. ¿Ha hablado usted con una persona que le da la espalda? Usted siente que no lo escucharon, usted se siente abandonado, usted se siente desamparado, pero en medio de esa crisis estás viendo a un Dios vivo y poderoso y no te estás dando cuenta. ¿Por qué? Porque no estás teniendo una relación con Dios, porque sigues diciendo, mis padres me enseñaron, mi iglesia me enseñó, mi amigo me enseñó, mi pastor me enseñó, pero no estás conociendo al maestro. Moisés estaba viendo las espaldas de Dios y estaba contento porque sabía que ahí estaba lo que él necesitaba, que él no necesitaba la mano, bastaba con la roca y bastaba con las espaldas de Dios. Primer templo, la carpa. Ay, el tiempo. Me emociona y después me regañan. Segundo templo. Estamos hablando de templos. El primer templo es poderosísimo, pero con poco acceso. Segundo templo, el que David decide hacer para el Señor. Segunda de Samuel 7, capítulo del 1 al 7, David recibe una palabra profética. Tenía un sentir David de hacerle templo al Señor. De hecho, venía reuniendo todo para hacerle una mega casa, así como el pastor Sammy, ¿cierto que sí? Uno de los miedos nuestros, abro paréntesis y se lo confieso, era que Dios nos fuera a salir con esto. Sammy me decía,
vos no has derramado sangre, porque ¿qué pasa? Que el templo no se da, yo tampoco. O sea, que Dios no nos vaya a salir con que Salomón, Sara o Angie. Y las oraciones del pastor eran: Señor, yo no quiero que mis hijas lo hagan, yo quiero hacerlo y después se los dejo, pero déjame hacerlo. Porque David viene con todas las ganas del mundo. Y dice la Biblia que el Señor le responde algo poderoso, poco atractivo. Mira cómo que se le va. No, aquí está. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso del 1 al 7. Pero yo le voy a leer. Lea todo el 7 porque todo tiene que ver con el templo. Pero yo nada más le voy a leer una partecita. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 5. Hablando el profeta Natán a David de un sentir que David tenía y que ya venía trabajando en él. Le ha pasado que tiene buenas intenciones con Dios y empieza a trabajar en ellas. Pero después Dios le dice: no, yo no te pedí eso. Miremos por qué. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. Escuchen bien esto. ¿Serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Pregunta desafiante. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, lo acabamos de ver, ¿cierto? Y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo anduve con los israelitas. Cuando mandé sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo, diga conmigo, yo, o sea, Dios, te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Diga conmigo, yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Ay, ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar, y empieza. Y dice el versículo 11: desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. ¿Cómo dice su Biblia? Versículo 11. Y el día que puse jueces en mi pueblo de Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Quién le va a hacer casa a quién? Dios diciéndole a David: tú me quieres hacer casa a mí, pero yo nunca he pedido casa. Me aguanté a andar de campaña en campaña, de carpa en carpa con los israelitas, los acompañé. A ti te saqué dentro de las ovejas para gobernar a mi pueblo, y he estado contigo todos los días de tu vida. Tú me dices que me vas a construir casa, pero soy yo quien te va a construir casa a ti. ¿Seguimos o paramos? Usted me está entendiendo. Ay, hay tantas cosas que uno cree que está haciendo para Dios, pero Dios siempre es el que ha hecho por nosotros. Está diciendo: tú me vas a construir casa a mí. Si usted sigue leyendo la historia, porque no la leo por lo larga que es, después se le dice que le da la oportunidad a Salomón que le construya una casa en honor a él. Escúcheme bien esto: en honor. Una vez yo fui a un colegio, me invitaron, todavía no me recuerdo por qué me invitaron, pero me invitaron.
Y cuando yo llegué allá, prediqué. Era con unos jóvenes, algunos me acompañaron de aquí. Y después dieron unas menciones de honor. Estaba la alcaldesa, había un poco de gente. Y yo me senté a mirar y yo aplaudía las menciones de honor, cuando de un momento a otro dijeron, Pastora Lady Joana. Yo tenía más barra que todas, eso sí. Y yo pasé y yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, ¿será que voy a orar por las que recibieron el honor? Y no, yo tengo mi diploma en mi casa, enmarcadito, cierto que sí, dice Lady Joana. No me acuerdo en honor a qué, pero me la dieron. Y honor es un reconocimiento que te hacen las personas por alguna habilidad o cualidad que tú tienes. Pero honor no define realmente lo que tú eres. Honor es reconocer lo que tú ya eres. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Dios le permite hacer casa a Salomón, no es que la casa definiera a Dios. ¿Me está entendiendo? Era que por lo que Dios ya era, Dios permitía que los hombres le dieran honor. Lo dije muy rápido. Se quedaron en blanco. Otra vez. ¿Sí? Es decir, Dios le dice a David, tú me quieres hacer casa a mí, pero yo nunca le he exigido. ¿Y sabes por qué? No la necesito. Si usted mira la versión de Crónicas, Crónicas lo dice más bravo todavía. En Crónicas dice que el estrado de sus pies, Dios empieza a sacar unas cositas ahí en cara, ¿cierto? Dice, el estrado de mis pies en la tierra, como quien dice, a ver si la hace. Ya se la colocó duro. O sea, ¿cómo así, Señor? Pues yo pensé algo de 10 por 10, que la tierra, yo cuando termino la casa. Pero dice, yo te voy a hacer una casa a ti. Y le voy a permitir, ya vamos a hablar de qué casa, ¿no? Y le voy a permitir a tu hijo Salomón que me haga una casa en honor. David pretendía ser el templo de Dios. Pero si usted ve la Biblia no habla de que Dios le permitió hacer a Salomón templo, sino que le permitió hacer casa en honor. La casa que Dios permite hacer en honor a, en este caso a Él, es un medio de reconocimiento diciendo hay un Dios vivo al que damos toda gloria. Es un salón de reunión, pero no es un salón que defina la existencia de Dios. Por eso a Dios le parece tan lindo, tan tierno, pero tan ilusa la intención de David. No me puedes definir en 4 paredes. En 4 paredes no puedes pretender que vas a reunir a todos los que creen en mi nombre. ¿Me está entendiendo? Por eso Dios dice, no, definitivamente no, no lo puedes hacer. Y permite hacer una casa de reconocimiento. Lo que hoy tenemos aquí en Tan Solo Cree es una casa de ¿qué? De reconocimiento, de honra, pero no es una casa viviente. Siguen siendo cemento. Creo, mi amor, que la luz sí está como molestando a los hermanos. Siguen siendo cemento, siguen siendo ladrillos. ¿Me está entendiendo? Entonces, el trueque es el siguiente. Yo voy a hacerte un templo. Yo voy a hacer casas. Yo las hago. Tú no tienes la capacidad de hacerla. Está hablando con un hombre conforme al corazón de Dios. Muy linda tu intención. Me encanta que vengas y todo lo demás, pero no tienes la capacidad de hacerme un templo en el cual yo habite.
Sin embargo, en la promesa de consagración de Salomón, Dios le concede un privilegio enorme a Salomón y dice: todo el que entre a esta casa sentirá consuelo. Entonces Dios no está hablando, Él no dice: yo voy a estar y voy a vivir aquí, me voy a pasar del cielo a la tierra en tu templo, Salomón. No, Él está diciendo: yo voy a permitir que las personas que entren a este lugar sientan un ambiente espiritual donde mi aroma se respire aquí. Por eso la gente va a sentir consuelo, y lo que hace Dios en consagración al templo es que dice que la gloria de Jehová descendió. Pero lo que descendió fue, ¿la qué? La gloria. Dios no descendió, porque Dios no se trastea. ¿Me está entendiendo? Dios vive en el cielo. ¿Me está entendiendo? Entonces Él traslada su gloria, porque Él es omni ¿qué? Vamos, usted ha hecho todas esas escuelas, que no presente, que no. Bueno. Entonces, ¿por qué? Bueno, nos dicen no que se haya trasladado, en este caso no en el templo, no que de una u otra forma su gloria también reposaba en el arca. Entonces, en el arca no recuerdo muy bien honestamente cuál es la historia del arca, pero hasta donde tengo entendido, Dios dio la dirección del arca, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre el arca y el templo? No, yo no te entendí la pregunta, ¿sabes? O sea, en el arca era que pues Dios había dado las directrices de cómo crearlo, ¿no? Y si la tocaban, pues alguien moría, ¿no? Eso quiere decir que pues reposaba la gloria de Dios, parte de la gloria de Dios que se explicó ahí en el arca. Entonces digo yo, ¿cuál es la diferencia entre el templo y el arca? Si yo no quería templo, o sea, pues... La gloria de Dios en el templo y la gloria de Dios en el arca. Ajá, sí, o sea, ¿cuál era la diferencia? No, es que Dios nunca pidió eso. La verdad es esa. Yo quiero, como dígale al que está al lado, desaprenda y aprenda. Dígame dónde la Biblia dice que Dios le pidió. Mire, Dios lo único que dio fue unos mandamientos. Y después, cuando vio que la gente se estaba caravaneando con esos mandamientos, ¿qué hizo Moisés? Desbarató los mandamientos. El libro de Jeremías dice que ya la Biblia, la palabra, no estaría escrita en ¿qué? En tablas, sino en ¿dónde? En los corazones. Todas este tipo de ideas de que vamos a hacer esto son intenciones lindas, pero son intenciones humanas. Entonces, ¿qué tenía el arca? Hablemos del arca. Lo que quedó de los mandamientos, sí. Ajá, ¿qué más tenía el arca? Muy bien, los huesos de José. Imagínate no andar con los huesos. Pero sí, José, había hecho una petición: a mí no me van a dejar aquí en Egipto, me llevan. Y como la gente no sabía dónde es que era, porque íbamos a buscar, carguemos con José para todos lados. Ahí estaba José derretido. ¿Qué más había en el arca? Ajá. Pues decía que en el arca estaban las tablas, Ajá. estaban los dos ángeles así. Bueno, eso es lo de afuera, el mobiliario. Ajá. Se dice que estaba la presencia de Dios. Muy bien. Tenía la vara de Aarón, que fue la que floreció cuando Aarón fue perdonado, porque el hombre casi se va por cuidado con la lengua. Pero tenía la vara de Aarón, tenía maná, tenían las tablas y tenían los huesos, y después Dios dijo: bueno, háganme unos ángeles aquí, organicen eso. Todo eso era simbólico. Era simbólico porque, vuelve y juega, Israel quería recordar toda su travesía con Dios. Entonces, cuando cayó maná del cielo, fue un milagro increíble, la gente con hambre. Entonces la gente guardó como recuerdo. Hay cosas simbólicas en tu vida.
¿Sí? Pero de una u otra manera, todo el mobiliario de la arca fue una idea de los hombres. Entonces ellos pensaban y decían y honraban esto, y simbólicamente decían: si el arca camina con nosotros, la presencia de Dios va a estar. ¿Por qué los israelitas pensaban eso? Porque no conocían a Dios. Entonces Dios se manifestaba en la única cosa que ellos consideraban que sagrada, porque ellos no se consideraban sagrados a sí mismos. La forma de Dios manifestarse a ellos era a través del mobiliario del arca. Después dijeron: no, ¿cómo vamos a meter a Dios? Entonces ellos pensaban que Dios era ¿qué? El arca, que la presencia estaba en el arca. Entonces después dijeron: no, vamos a hacer otra cosa, vamos a generarle un lugar para que el arca, hicieron una carpa bonita, pero todo era buscando honrar la presencia de Dios a través de algo que pudieran ¿qué? Ver. Usted se preguntará: ¿por qué Dios les siguió la corriente? Porque estaban tan argumentado Israel que no les cabía en la cabeza que había otra forma de comunicarse. O era comunicarse a través del arca, o era sencillamente nunca tener comunión con Dios. Entre las dos opciones Dios dice: pues comuniquémonos de alguna forma, y en algún momento este velo se tiene que rasgar, pero no ha habido un hombre que lo rasgue. Siempre fue el problema de Israel, la idolatría. Entonces todavía tienen ese problema. Ya vamos para allá. Sí. Sí, pero la verdad, ellos querían algo santo. Ellos querían algo que fuera representativo del cielo. Y la columna de fuego y la columna de nube a ellos no les representaba sino una protección, pero no les representaba a Dios. Eso es como cuando tú dices: ¿dónde está Dios en mi vida? Pero todos los días comes. ¿Dónde Dios está en mi vida? Pero Dios te guarda de tiroteos, de cosas. Y Dios, ¿dónde está? Sin embargo, hay gente que te ama aunque tú no lo sabes. ¿Sí? Nosotros queremos que Dios se nos presente en forma angelical, en forma celestial. No sé qué idealismo tenemos, pero no podemos ver a Dios en lo invisible. Siempre necesitamos verlo en lo que, en lo visible. Este problema persiste hasta el día de hoy. Necesitamos ver a un Dios visible, pero no lo percibimos en lo invisible. ¿Sí? Entonces esa es la razón. Todas estas ideas fueron hermosas, fueron bellas, pero fueron ideas humanas. Y de una u otra manera lo que Dios dijo fue: ok, si el hombre, este es el teléfono que ustedes quieren utilizar. Ustedes quieren utilizar todavía el teléfono de la ruedita. ¿Alguien conoció el teléfono de la ruedita? Sí, ustedes todavía quieren utilizar este teléfono cuando yo ya tengo iPhone. ¿Me están entendiendo? Es más, si tú quieres podemos hacer una videollamada. ¿Sí me estás entendiendo? Pero Israel insistía que el teléfono de la rueda. ¿Me está entendiendo? Fue la forma en que Israel limitó a Dios. ¿Sí?
La desesperación de querer ver algo, acostumbrada a las enseñanzas de otro pueblo que no era su pueblo. La Biblia dice que estamos en el mundo y no hacemos parte del mundo, pero nosotros muchas veces nos permeamos más de lo del mundo. Eso le pasó a Israel. Por eso es que sus reacciones, con todo respeto, y las mías son mundanas. No tenemos trabajo, nos desesperamos. Es una reacción que mundana, seamos honestos. ¿Sí? ¿Qué otra reacción mundana tenemos? Escuchamos, qué sé yo, el rumbulí, queremos parar el trasero. Eso es mundano. Si soy de verdad, hay de cosas a cosas, ¿sí me hago entender? Yo hoy leía sobre la gracia, y hay una gracia que uno la desbarata. Amén. Entonces todavía estamos luchando, hombres y mujeres, con la tentación. Y una mujer bonita pasa y no, que Dios me ayude, ¿por qué estás orando todavía? ¿De verdad todavía necesitas ser fuerte para una mona a silicona? O sea, porque vivimos como bebés, porque vivimos atrasados espiritualmente y no vivimos adelantados en el Espíritu como lo está el Espíritu Santo. Entonces nuestros viejos rudimentos nos sacan de la gracia y nos devuelven a la ley. Esta gente quería devolverse a la ley. David, tan lindo, tan bello, tan grande, tan poderoso, quiero hacerle un templo a Dios. Dios se queda como que, ¿qué te pasó? No me vas a hacer nada. Si usted mira las razones de que Dios le da a David, mucha sangre en tu. Pero ¿cuánta sangre no se derramó después de David? Muchísima, ¿sí? Pero es que Dios le estaba diciendo a David, no te dañes. Yo te saqué fue dentro de las ovejas. ¿Dónde hablábamos los dos? Recuerde de dónde ha venido. ¿Dónde usted habla con Dios? En el secreto. ¿Qué casa? Si yo soy el que te voy a hacer casa, ahora te hago un castillo de aposta. Ahora vas a ver qué tipo de casa yo me voy a levantar. Y David seguía con ese sentimiento. Dígale al que está al lado de ser tan sentimental, porque los sentimientos y las emociones son las que nos están desbaratando lo del espíritu. Mucha gente sensible a muchas cosas que le pasan, entonces pierden la objetividad en el espíritu. David con sentimientos, yo en un palacio y mi Señor no tiene. ¿En serio? ¿Que Dios no? ¿Qué? O sea, ¿usted cómo cree que es el palacio del cielo? De verdad, David llega a un pensamiento tan absurdo como pensar que él tenía un mejor palacio que Dios. Bonitos los sentimientos, pero tenía encajonado a Dios. Lo estaba encajonando por lo de la tierra, no lo estaba mirando por lo del reino. Cuando yo miro el reino, me doy cuenta que una hormiga es grande al lado mío. ¿Sí me entiendes? El Señor dice cosas como estas. Jesús dice, en la casa de mi Padre, ¿qué hay? Hay una traducción que me encantó y la estudié, dice, muchas mansiones hay. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Hay muchas mansiones y usted pegado del préstamo. ¿Me está entendiendo? Ay, sigamos, hombre. ¿Sí, ya? Bueno. 5 minutos. Entonces, el Señor estaba hablando de hacer casa a Él. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19. Y el libro de Juan dice qué tipo de casa es la que vamos a tener. Primera de Corintios verso, ¿qué le dije? 6:19, usted se lo sabe. Si no se lo sabe, se lo tiene que aprender. Dice la Biblia,
¿O ignoráis, acaso, bueno, acá lo dice diferente, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Téngame ahí un momentico, por favor. Y permítame un segundito. Yo lo quiero leer en otra versión. Téngame paciencia. Corintios. Yo estoy despegando aquí, bebé. Corintios 6:19 dice lo siguiente, pero lo quiero leer en otra versión. Lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben de dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Tú no me vas a hacer caso a mí, yo te voy a hacer caso a ti. ¿De qué casa estaba hablando? Mira el de la diga, nosotros íbamos a hacer el templo. Por eso el Señor decía, ¿cuál templo? Yo no habito, dice por allá un salmo, que Dios no habita ¿en qué? De madera o de bronce. Sí, o sea, yo no habito en eso. Yo no puedo, y escúcheme bien algo. Si yo tengo, a ver, ¿cómo se lo explico con un bicho? Quiero explicarle con un bicho. Coja una cucaracha. Es que no sé qué comen las cucarachas. Una hormiga. De todo. Bueno, cojamos la bendita cucaracha. Coja una cucaracha y no la alimente de algo vivo. Es decir, no le des agua, no le des comida, no le des nada que tenga vida o que produzca vida. Déjala en un lugar inerte, totalmente encerrada. ¿Qué va a pasar con la cucaracha? Al final la pobre cucaracha ya no puede caminar, y después de que no puede caminar se va a morir. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que a la cucaracha usted le tiene que echar flea, baigón, ray. ¿Sí me entiende? Porque necesita algo que produzca ¿qué? Muerte, para que ella muera. Nada de lo que produce vida produce muerte. ¿Me está entendiendo? Si yo uno vida con vida, ¿qué va a pasar? Nos vamos a multiplicar. Pero si yo uno vida con muerte, la muerte me va a disecar. El Señor está diciendo, no me metas en tu cajón de madera, no me metas en tu cemento, porque yo soy vida. Y el espíritu de vida da vida a todo lo que toca. Yo tengo que juntarme con algo que esté como vivo. Yo necesito multiplicar la vida en ti. Mi espíritu no puede caber en algo que esté muerto. Por eso cuando usted está carnal, endemoniado, o como le quiera decir, no nota usted que el espíritu se contrista y usted no siente nada, aunque todo el mundo siente todo. ¿No le ha pasado? Y usted se siente muerto, pero está vivo. Apocalipsis dice que tenemos nombre de vivos, pero estamos muertos. Hay gente que no está viva realmente, sino que está muerta. Y dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Todo aquel que abraza el pecado, por eso yo le hablaba en un principio de reconocer, porque el que abraza el pecado y deja que el orgullo lo llene, ese nunca va a poder sentir realmente qué es la vida del Espíritu. Él sentirá manifestaciones del Espíritu, pero no va a tener, dice que el Espíritu Santo, ¿dónde va a morar? Dios en nosotros. Total. Muy poderoso lo que dices, Johnny. Por eso la tumba está vacía. Un Cristo vivo no podía tener evidencia de muerte. Por eso cuando, ¿saben? Dios pudo haber resucitado como Lázaro, ¿cierto que sí? Y al final Lázaro, ¿qué? También tuvo que haberse muerto. No se habla de que Lázaro se murió, volvió y resucitó. No, ya estuvo bueno, ya llegó, se volvió viejo. Pero dice que Cristo dejó una evidencia que ningún hombre en la tierra ha dejado. Cristo no permitió que le vieran un cuerpo de muerte. Cristo dijo: yo soy Dios de vivos, por lo tanto no habito en sepulcro, no hay una tumba para mí. ¿Me está entendiendo? La pregunta es, Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados. La gente que se aferra a sus leyes, la gente que se aferra a su religión, la gente que se aferra a su costumbre, pero que no quiere conocer al Espíritu de Dios dentro de ellos, terminan siendo sepulcros blanqueados. Por eso es que Dios no habitaba en ellos, y por eso ellos rechazaban lo de Dios. Porque las tinieblas, dice la Biblia, no tienen nada que ver con la luz. La vida, nada que ver con la muerte. La revelación que Dios le estaba dando a David no la supo entender en ese tiempo. Lo triste es que el error no solamente fue de David, sino de todos nosotros. Hoy queremos ver manifestaciones en otro. Queremos ver al Espíritu moviéndose en otro. Por eso es que la gente corre tras los movimientos pentecostales o tras los movimientos de gloria que el Señor hace en otros. Se fascinan con ver la gloria de Dios en un siervo, en una sierva. Lo admiran y hasta lo idolatran y lo veneran. Amén. Pero la razón por la cual pasa eso es porque ellos piensan que Él es otro Moisés y siguen teniendo a Dios en una carpa y no tienen al Espíritu Santo. Cuando yo, y lo voy a decir con todo respeto, sin querer ser vanagloriosa, pero cuando yo miro una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en otra persona, admiro que esa persona se disponga, pero siempre me hago una pregunta. ¿Me está entendiendo? El mismo espíritu, ese no es problema, pero no es el mismo templo. ¿Qué pasa con mi templo? Que no se mueve lo de él. Pastor, usted es envidiosa. No, es que el mismo derecho de él es el mío. Usted me está entendiendo. Lo aplauden a uno, lo veneran a uno y hasta lo meten en un problema a uno. Usted admírame, admira al pastor, quiéranos mucho, respétenos, honrenos, si quiere gástenos un carro. Todo eso le va a bendecir, sí me hago entender, pero no me monte donde Dios no me ha montado, porque usted va a ser mi tropiezo en el reino de los cielos. Su obligación es ser mejor que yo. Su obligación es ser mejor que el pastor. Un legado que no saca discípulos mejores que uno fue un fracaso total. Elías fue tremendo, pero Eliseo fue mejor. Tenía 2 veces lo de Elías. ¿Me está entendiendo?
Y lo primero que Elías dijo fue, bueno, yo estoy aquí sujeto a pasiones. Eliseo dijo, el problema de mi papá fueron sus emociones. A mí mis emociones no me van a poder. ¿Dónde está Jezabel? Vamos a matar a esa vieja allá. ¿Dónde están acá? Usted también va a acabarse. Elías no pudo con ciertas cosas, pero Eliseo dijo, a mí no. Por eso la parte más creativa, léala en la Biblia, de los milagros en el Antiguo Testamento fueron en Eliseo. No hubo ningún otro profeta que tuviera esta particularidad. Eliseo daba palabra y Eliseo hacía milagros. La mayor parte de los profetas daban palabras y se cumplían, pero ninguno tenía esta elocuencia tan tremenda y esta coherencia entre lo que digo y lo que muestro. Sabemos predicar la palabra, sabemos decirla, sabemos profetizar, pero no sabemos mostrar la evidencia de lo que dijimos. Y ahí tenemos un problema. Tremendo lo de Eliseo, pero falla número 2 de Eliseo. Entonces, ¿qué pasó con Eliseo? Le falló un discípulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Eliseo? Jesse. Oye, sí. No, Jesse, dijémoslo en Jesse. Y dice la Biblia que Jesse se le torció un poquito. Al punto en que Eliseo dijo, no más. Lo triste de todo esto es que aparte de esa situación, Eliseo tuvo un problema más y más grande, y fue que se murió con la unción. Dios me guarde de morirme con la unción. A mí el final de Eliseo me parece triste. Me tienen que enterrar con toda la unción que Dios me dio porque no tuve a quien dársela. ¿Me está entendiendo? Entonces sí, poderoso Eliseo. La gente iba a la tumba para ser resucitada, tienen que visitar una tumba para sentir a Dios. Tienen que visitar un hueso. Un hueso seco tenía más unción que hombres vivos en la tierra. Cuidado con no ser templo del Espíritu Santo. La gente lo lleva y no, yo soy templo del Espíritu Santo, no lo voy a llevar a fornicar y no sé qué, no sé cuándo. Sí. O sea, entiéndame algo, esa es la letra grande. ¿Sí me entiende? Cuando usted compra un artículo dice grandísimo, precaución. No dejar coger de los niños. Y pasa así como una X y pasan un peladito ahí como queriendo. No lo deje tocar, ¿sí? No lo deje caer. Ponga este lado para arriba. Pero hay una letrica menudita que dice, pero si usted lo deja caer, usted lo paga. Y la garantía ya no se le extiende más. Eso está con letra ¿cómo? Chiquitica. Cuando usted se va a hacer el reclamo le dicen, sí, mire que aquí dice, pero ¿dónde? Ve. Como cuando ponen el artículo del alcohol, ¿lo ha escuchado? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. No. Compra tu cerveza. Águila es la mejor. Bucanasta. Hay mucha gente que el diablo le está leyendo la unción así. Entonces no entienden que es ser templo del Espíritu Santo. No entienden que es tener vida sobre vida. Y se mueren en vida. Y dejan de vivir. Soportan la tierra. Y no disfrutan lo que Dios les da. Amén. Creo que no alcanzo a hablarle. Yo iba a hablar de otra cosa. Pues el recorrido era hasta acá, pero ustedes no dejaron. Pero donde quiero llegar, y lo vamos a leer, Hechos capítulo 10. Entonces quiero hablarle de una familia con este Espíritu de Dios vivo en su vida.
y cómo Dios trató a un hombre de Dios para hablarle a esa familia. Pero hoy no lo vamos a ver. Amén. Quedamos en continuar. La próxima clase, Hechos capítulo 10. Ayúdeme, estúdielo y estudie todo el capítulo 10, es poderoso. Y entonces yo sé que de ahí vamos a sacar unas conclusiones espectaculares. Amén. Mis hermanos, si hay preguntas, siempre les digo lo mismo, nunca recibo una pregunta, aunque hoy preguntaron más que la vez pasada, por lo menos, y doy gloria a Dios por eso, pues. Entonces, si hay preguntas, vuelvo y digo lo mismo, escríbanme, mándenme un fax, un email, o visiten mi Facebook y escríbanme algo. Amén. Ya fax no. No, es de lo antiguo, ¿verdad? Los chichis. Un mensaje por Instagram, pues sí. Un Instagram. Entonces, cualquier cosa, por favor, avísenme. Para mí es muy importante y para el pastor que estos temas queden muy, pero muy claros, porque son temas que si no se saben discernir por el Espíritu, la gente se pega una desenfocada tremenda. Esta es la razón por la cual la escuela bíblica no se da tan abiertamente, porque si una persona que recién está tomando leche escucha esto, se puede confundir. Entonces la idea es que ustedes están estudiando la Biblia para poder comprobar todo lo que se está diciendo aquí y meditar en el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo con cada uno de los que están aquí. Señor, yo creo que tú eres el Dios de la sabiduría. Recuerdo una palabra en Isaías, Señor, que dice que espíritu de ciencia, de inteligencia, de revelación, de poder, de milagros serían derramados sobre aquel Salvador. Hoy tenemos la oportunidad de tenerte aquí adentro, Cristo, a través de tu Santo Espíritu. Y quiero pedirte que espíritu de sabiduría, de ciencia, de revelación, Señor, de discernimiento, de milagros sean derramados sobre cada uno de nosotros, sobre los que van a ver esta escuela, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que por el Espíritu seamos avivados. Hoy declaramos que todo hueso seco cobra vida en el nombre poderoso de Jesús, y que tú tienes un encuentro. Yo en el nombre de Jesús te pido que salgas del mobiliario en el que te tenemos metido, sal de la carpa donde te tenemos metido y muéstrate a nosotros, Señor, así sea a tus espaldas, pero queremos verte y saber que tu presencia va con nosotros a donde quiera que vayamos, que los límites nunca han venido del cielo, que los límites han venido de ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, establece una comunión diferente. Yo declaro que Dios va a poner una comunión diferente. Tú estás viendo las espaldas de Dios, pero Dios te dice: en mis espaldas te estoy mostrando que estoy contigo. Guarda tu boca, guarda tus impulsos. Recuerda que personas como tú fueron libertadores de todo un pueblo. Estás diseñada para libertar. Yo declaro que la mentalidad con la que hoy ves tu prueba se cae en el nombre de Jesús, y viene la mentalidad del reino para que veas lo que todavía nunca en tu vida has podido ver. Se vienen tiempos de gloria, pero ahora verás las espaldas de Dios y entenderás que en lo invisible está un Dios poderoso que nunca te deja y nunca te desampara. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. No nos vas a dejar y no nos vas a desamparar. Amén y amén. Gloria a Dios.
Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima cita. Dios les bendiga a todos los que están viendo esta transmisión. Dios los guarde y les dé sabiduría para entender. Amén.